¿Qué tal? ¿Cómo están? Deseo que se encuentren de maravilla. Pues el día de hoy nos compete hablar, nos compete platicar sobre uno de los temas quizás más complejos, más difíciles en el ámbito educativo. Este tema es, por supuesto, la evaluación. Sí, la evaluación dentro de las aulas, fuera de ellas, la evaluación hacia profesores, hacia alumnos, de alumnos hacia profesores, de directivos hacia profesores, en fin, bastantes temas. ¿Cómo se aborda la evaluación? ¿Verdad? ¿Cuáles son sus sinónimos? ¿Qué sí es evaluar? ¿Qué no es evaluar? Hemos titulado este ensayo de la siguiente manera: si deseamos mejorar, debemos evaluar. Su servidor, el maestro Horacio Muñoz Durán, estudiante del segundo semestre de doctorado en el ISEM, que, bueno, pues coordina esta materia de evaluación educativa, la doctora María Luisa Mendieta Hernández. Vamos a iniciar. He dividido esta presentación en tres características o tres grandes apartados. El primero, haremos un acercamiento rápido, muy breve, sí, un acercamiento histórico a lo que es la evaluación, es decir, su génesis, podríamos decirlo, aunque no tan detalladamente por el tiempo, pero sí parte de su origen. Este origen lo hemos considerado en cuatro aspectos principales. Primero, en un artículo científico escrito por Escudero, él nos menciona un panorama muy completo, muy bonito, bastante ilustrativo sobre el origen de este término, de acuerdo, de esta actividad educativa o de este proceso educativo, como bien lo define la doctora Mendieta, que la evaluación como tal no es un suceso, sino es un proceso. Y bueno, Escudero nos dice varias cosas, ¿no? Entre ellas es que sin tener una teoría de evaluación, ¿sí? Los profesores en su momento, en su inicio, usaban ya algunos referentes con algunas características y particularidades. ¿Qué querían hacer? Querían valorar, querían diferenciar y querían seleccionar a estudiantes. Es decir, pues valga la expresión, una comparación. ¿Quién era mejor de quién y en qué aspectos? ¿En cuáles aspectos? Entonces, cuando evaluamos, definitivamente estamos ante un panorama comparativo, aunque no necesariamente, pero sí tiene una relación en este sentido. Como segundo punto, otros dos autores, los que alcanzamos a observar aquí en la parte superior derecha, ¿sí? Dubois y Kaufman, ellos nos comentan que a través de la historia, por mencionar algún ejemplo, en China se hacía la selección de altos funcionarios. Esto fue, fíjense, 3000 en el año, hace más de 3000 años, perdón. Otros autores nos mencionan que por ejemplo, en la Biblia hubo evaluación, ¿no? La ocasión en que se toma algunos jóvenes de entre los hebreos, los jóvenes destacados, entendidos en números, por ejemplo, el caso de Daniel, y bueno, pues a cierto número de personas le daban una alimentación, un tratamiento especial, y otros pues comían lo que bien les parecía y tomaban lo que quisieran, y dice que después de un tiempo los encontraron 10 veces mejores. Fíjense qué tema tan interesante. ¿Cómo le harían para saber que fueron 10 veces mejores? Entonces ya desde ahí, independientemente de cómo lo hicieron, que no, yo no lo sé, no sé si hay registro de eso, pues se habla de un tema muy importante, ¿no? Que la evaluación pues tiene por ahí a veces sus temas complejos de entenderse. También este autor de 1975 nos habla que además de los exámenes, ¿no? Que los profesores griegos y romanos ya por ahí trataban de explicar de aplicar y de llevar a cabo en sus tareas de enseñanza y aprendizaje, pues hubo un tratado muy importante a través de la historia de la evaluación que se enfoca o que radica obviamente en un tema antiguo, que fue específicamente un tratado o un escrito sobre el Tretabiblos, así fue llamado por Ptolomeo. Y bueno, en estos espacios pues hay bastante información. Otros momentos importantes de la evaluación, por ejemplo en la Edad Media, el siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, pues empieza ya a tomar
más relevancia una característica específica de la evaluación, que justamente es el examen. Luego te dicen cómo te fue en la evaluación o qué calificación sacaste en el examen. Bueno, pues tiene su historia, ¿no? Y tiene su momento específico. ¿Qué resaltamos de aquí? Bueno, por mencionar algunos, en el siglo XVIII ya el examen empieza a tomar una actividad pues de manera formal. Sí, aparecen los primeros test, de acuerdo, el testing. Sí, que por cierto tuvimos unas enseñanzas muy buenas durante el curso a través de la doctora Mendieta y el doctor Servín, en donde justamente nos hablaba, ¿no? Y nos menciona que pues el test tiene que ver con medir, con evaluar el rendimiento de algo o de alguien, algo necesariamente obtenido, por supuesto, no solo del área de recursos humanos de la empresa, sino también de una visión eficienticista que después de ello pues se ha transformado y ahora se le puede dar un enfoque distinto, no nada más con el afán de castigar o con el afán de evidenciar en este caso al alumno, al maestro, al director o a tal institución, ¿no? Luego escuchamos, no, pues que tal universidad pública, no, pues esa no se compara con tal universidad privada. Desde ese momento, ¿qué parámetro, no? ¿Qué indicador estamos tomando para decir si tiene o no tiene, por ejemplo, cierta calidad una institución educativa o una tiene más que la otra? Bueno, pues siempre se ha hecho eso. Antes a lo mejor se hacía con el esclavo. Ahora a partir de la revolución industrial inclusive podríamos decir se hizo con el trabajador, en fin. Hoy lo podemos hacer entre un maestro y otro maestro, entre un alumno y otro alumno, lo que decíamos antes, entre una escuela y otra escuela. Pero bueno, ya en tiempos más actuales, de acuerdo, Ralph Tyler, que pues es considerado, por supuesto, por varios como el padre de la evaluación en la educación. Él con un proyecto importante, de acuerdo, en una institución de nivel básico, pues empieza por ahí a trabajar el currículum, a hacer de esta evaluación más que un suceso, sino un procedimiento, a darle forma, a de alguna manera establecer algunos criterios. Antes de Tyler, pero ya en estos tiempos, por ejemplo, en Francia surge esta disciplina, rama de la pedagogía que se encarga de evaluar principalmente el aprendizaje, la docimología. ¿Sí? Esta actividad que surge en Francia en los años 20, bueno, pues también ya se hablaba de una formalidad. Luego Tyler, como ya lo decíamos, considerado el padre de la evaluación educativa, pues hace una cuestión un poco más procedimental y más metódica, por supuesto, para llevar a cabo esta actividad. Y bueno, hay mucho que decir, ¿no? Cómo es que, pues a través de la guerra espacial, ¿no? Que gana por ahí Rusia, y cómo se empezó a modificar el currículum en América del Norte y luego pues por ende acá en nuestro país y en toda América, pues hay una historia por allí importante. ¿Qué pasó después de Tyler? Bueno, pues ya después de Tyler y sus procedimientos, sus enseñanzas, sus descubrimientos, sus investigaciones, pues empezamos a ver que la evaluación deja de ser un simple proceso de medición, porque ya empieza a tomar un tema de juicio de valor, ¿no? Que por supuesto Cronbach, escriben, por ejemplo, entre otros, empezaron a trabajar esto, no solo en el ámbito cuantitativo, sino ya había vísperas por ahí en el Renacimiento, en esta etapa importante que se describe en Escudero y en otros autores, un asunto bastante utilizado hoy en día, con una evaluación no solamente como medir, sino más bien como valorar, de acuerdo con un fin específico. ¿Por qué hacer un recorrido así brevemente histórico? Bueno, pues si se conoce la historia de un tema, de alguna característica en la educación o en cualquier otra área, pues da cuenta de lo que se hacía anteriormente y cómo esto ha ido evolucionando, y sobre todo cómo se hace hoy en la actualidad, o más real, cómo hacemos nosotros los que estamos en esta área de la investigación. El segundo tema son algunos modelos de la evaluación que nos presenta Hansen y Paine en un texto que también analizamos durante el curso,
y principalmente pues ellos abordan algunas rutas, de acuerdo a algunos caminos o modelos para comprender o llevar a cabo esta actividad dentro y fuera del aula, como ya lo hemos estado mencionando, sí, que son 6 modelos, de acuerdo, 6 propuestas para llevarlo a cabo. Los modelos con base a los resultados, el modelo explicativo del proceso, el modelo económico, los modelos de actor, el modelo de la teoría del programa y finalmente los modelos sistémicos. Bueno, pues en esta parte que observamos en la parte derecha, sí, que lleva la numeración, que lleva la numeración 6. Bueno, pues aquí empezamos nosotros a visualizar estos primeros modelos, ¿sí? Acuerdo que tiene que ver con el modelo con base a los resultados. Principalmente nos dice Hansen y Painen, pues centra su atención, su esfuerzo se dirige más hacia los productos alcanzados, ¿sí? ¿Cuánto se trató de obtener? En este caso pensemos una calificación máxima, bueno, se logró, no se logró, y principalmente pues tiene dos tipos, ¿no? Las metas y los efectos, es decir, que qué ocasionó el alcanzar tal meta o tal objetivo, ¿sí? Entonces, pues justamente trabaja los resultados. El segundo es los modelos explicativos del proceso. En este caso es lo que trata de explicar este proceso es este modelo, perdón, es cuánto, qué recursos, ¿sí? Cómo se llevó a cabo, o sea, no tanto es el qué, sino el cómo. ¿Para qué? Pues para mejorar alguna situación específica. Sí, muy importantes y bueno, muy sintético lo estoy diciendo, pero hay bastante tela de donde cortar, por así decirlo, y mucho que hablar de esto. En la parte de 2, el modelo 3 y 4, que es el modelo económico y el modelo actor, bueno, pues el primero, tal cual nos dice el texto, tienen como objeto la evaluación del programa o de una organización. Aquí se empieza a manejar una relación entre los resultados y los insumos, muy similar al anterior modelo, ¿sí? Y en la parte del modelo de actor, ¿sí? En esta parte, bueno, pues principalmente dice que se ven involucrados 3 personajes, ¿no? El cliente, el que quiere evaluar, los interesados, es decir, tanto el que quiere evaluar como el que evalúa, como el evaluado, y obviamente pues una evaluación por pares, ¿no? Para ir verificando detalles importantes en este asunto. Entonces, fíjense, yo lo entendería que esta parte de los primeros 4 modelos, pues de alguna manera pareciese que son tomados de la industria, ¿no? Obtenidos de la parte de la empresa, pues de alguna forma aplicado a la educación, ¿no? Sin embargo, vemos que el alumno como tal, aunque se mide eficiencia y eficacia, a veces la eficiencia terminal, pues como tal, pues un individuo no puede tomarse en cuenta como un producto, ¿no? Nosotros no entendemos la evaluación así, creemos más en valorar, en obtener resultados, por supuesto que sí, pero no para castigar o para hacer alguna situación que evidencie el rendimiento o las debilidades pues de una persona, más bien son qué áreas de oportunidad y cómo mejorarlo. Vamos a ver en la siguiente lámina. Finalmente, los últimos 2 modelos, el modelo de teoría del programa y el modelo sistémico, bueno, pues aquí se toma en cuenta para el primero la validez de la teoría en la que se fundamenta un programa, es decir, que qué tan correcto, qué tan válido tal acción evaluativa, pues de alguna forma puede mejorar o puede de alguna forma contribuir a algún proceso o algún producto, ¿sí? Y bueno, aquí principalmente dice que el texto que se compara y se construye con base al análisis empírico, entonces es al momento, ¿no?, en que se están llevando las actividades, muy parecido por supuesto al modelo explicativo de un proceso, ¿no? Y finalmente Hansen y Painen nos hablan de un modelo sistémico. Aquí pues no lo veo de otra forma más que el SIP, ¿no? Lo que mirábamos en clase, el contexto, el insumo, ¿sí? Y el producto, lo que normalmente en la empresa se le llama
entrada, proceso y salida, y una retroalimentación, que pues para allá vamos y es una de las actividades principales de la evaluación: retroalimentar, ayudar. El tercer punto que queremos comentar o que se quiere comentar son diversos factores, aspectos y sujetos dentro de la evaluación. Es decir, basados en los últimos autores que vimos, ¿sí? de los textos, por supuesto, que se revisaron, pues también abordamos esta cantidad de puntos para trabajarla de manera particular. Es decir, ¿qué se evalúa dentro de un centro escolar, dentro de una universidad, dentro de una primaria? Bueno, pues se evalúa, por supuesto, los aprendizajes, se evalúan, hay evaluación pues hacia los profesores con algunos de los modelos anteriormente vistos, hacia los programas, y finalmente, bueno, ¿qué nos deja la conclusión? Perdón, ¿qué nos deja este tema de la evaluación? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Bueno, pues partamos entonces de este punto. Sí, de los aprendizajes. Bien sabemos que se realiza en la evaluación de los aprendizajes pues en todos los niveles educativos. Yo creo que desde la parte elemental del kinder hasta un posgrado, ¿no? O un postdoctorado. Siempre es importante evaluar pues para ver hasta qué punto se han alcanzado los objetivos, dijera Tyler, ¿no? O también hay que evaluar para ver en qué se puede mejorar, ya de las definiciones modernas, ¿no? Entonces, pues principalmente para evaluar los aprendizajes, pues está digamos que por excelencia un examen, ¿no? Aunque no necesariamente examinas los conocimientos, más bien ahí pues se hace un poco más cuantitativo el asunto, pero no deja de ser una opción, ¿sí? Los trabajos, ¿sí? de algunas investigaciones, algunos reportes de lectura, ensayos, aprendimos un nuevo nombre, ¿no? Acá con la materia, el compendio, ¿de acuerdo? Portafolio de evidencias, algo similar, yo así lo entiendo, pero un compendio virtual ahora. El trabajo de campo, proyectos, etcétera. O sea, para evaluar los aprendizajes, ahí los autores nos mencionan bastantes aspectos. La evaluación de los profesores, bueno, pues surge principalmente a través de encuestas, ¿no? En las universidades, en las instituciones de educación superior, mediante la aplicación de algunos instrumentos, ¿no? En donde, bueno, en lo personal que trabajo la evaluación hacia el docente mediante la opinión, percepción o comentario del estudiante, es una manera, de acuerdo, en la que la evaluación, como bien lo dije, en las universidades pues fue tomando forma de entre los 80, 90, y bueno, hoy en nuestros días queremos evaluar al docente, ¿no? De diferentes maneras. El INE, por ejemplo, acá en México, pues fue una institución importante que hizo un buen diagnóstico y bastante material que nos da un reflejo de alguna manera de cómo se está trabajando la evaluación de los docentes. Si se quiere cambiar de plaza, por ejemplo, tener, mejor dicho, un ascenso u obtener un incentivo, ¿no? Y bueno, pues ahí está Coneval, por ejemplo, instituciones públicas o privadas que principalmente se encargan de hacer esta actividad. Finalmente, en esta parte de a quién evaluar en una institución, de acuerdo con qué evaluar, que ya lo hemos venido platicando, pues dentro de las instituciones también se evalúa el currículum, se evalúan los procesos de enseñanza, se evalúa la gestión educativa de un director, de acuerdo, se evalúan los planes y programas de estudio, se evalúan las mismas instituciones, inclusive no solo en la parte estructural y en el equipamiento, sino como un conjunto, ¿no? Cuando se quiere obtener alguna certificación, que también fueron temas muy importantes dentro de la materia. Entonces vemos que evaluar es una actividad moderna, ¿sí? Es una actividad también clásica, es una actividad contemporánea, por supuesto, porque siempre ha estado asociada, relacionada, ¿sí? A la vida del ser humano. Inclusive la naturaleza, en la naturaleza pues se evalúan muchas cuestiones importantes. ¿Qué nos deja entonces? ¿Cuál sería el aporte de este curso, lo que se ha aprendido? ¿Cómo lo podríamos incorporar? Bueno, se puede evaluar, por supuesto que sí, o medir, si le queremos poner ese nombre,
para clasificar, para señalar quién es mejor y en qué. Sí se puede hacer ello, no es una visión que en lo personal la comparta y que en el curso también se obtuvo con mucha claridad para qué se quiere evaluar. No, no compartimos ello, tampoco para señalar, por supuesto que no, mucho menos para castigar, sí, u oprimir o evidenciar lo que ya veníamos diciendo. Nosotros creemos que hay que evaluar, si hay que darle valor a algo, o hay que obtener un diagnóstico de aquello a lo cual se le da valor, sí, de evaluar, no sé, señalaba el doctor en una de sus conferencias, para retroalimentar, ¿de acuerdo? Para mejorar, para ayudar, para sumar, para contribuir, ¿sí? Con la principal intención, pues, de formar, ¿no? Con la principal intención de corregir, ¿por qué no? Pero de una manera que fomente, sí, el crecimiento, que fomente el desarrollo. Yo estoy seguro que si deseamos mejorar, debemos evaluar. De mi parte es todo y muchísimas gracias por su atención. Un abrazo.